la pobreza, se habla de la retracción del consumo. Sí, bajó un poco la inflación, pero en la cuestión alimentos sigue estando tremendo. El costo de vida es una baja muy pequeña porque se mantiene todavía por sobre los 20 puntos. Los despachos de cemento bajaron más del 20%. La posibilidad de compra, o mejor dicho, la compra de remedios bajó un 45%, lo tuvimos la otra vez. La mayoría de los que compran remedios son jubilados. Los datos de la economía son devastadores. Ya comienzan medidas de fuerzas en ferrocarriles la próxima semana, petroleros. Ahora la información que tenemos de las distribuidoras de energía que no reciben plata del Tesoro y son las que reciben de las distribuidoras, pero no se administran, son administradoras, no generan. Cobran a las distribuidoras, tienen que pagar a las generadoras. ¿Qué va a pasar con las generadoras si esa empresa Candesa no funciona? Vamos a hablar con un dirigente gremial de los más importantes que tiene el país y de uno de los gremios más importantes y un hombre de la política, porque además ha sido diputado nacional, que es Abel Furlan, dirigente, que es secretario general de la UOM. Hola Abel, gracias por atendernos. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Hace un tiempo antes de la CGT del paro de la CGT habíamos hablado. ¿Y cuál es el panorama? Porque en uno de nuestros títulos se dice que el dirigente camionero Pablo Moyano, él por lo menos, dice que va a haber que analizar la posibilidad de una nueva medida de fuerza. A ver, la CGT está siguiendo muy minuciosamente el estado de situación, que es dramático. Te diría que en algunos sectores y en algunas actividades es dramático la situación, agravada por esta postura del gobierno de estar con una idea confrontativa y sin diálogo. No hay ninguna posibilidad de diálogo. Yo ayer fui partícipe de la reunión del Consejo del Salario para discutir el mínimo vital y móvil, junto con los compañeros de la CTA y de la CGT, y la verdad que quedé sorprendido, no solamente por la postura del gobierno, que en ningún momento nos invitó a discutir con el sector empresario lo que se hace siempre cada vez que se reúne el Consejo para buscar los consensos necesarios. Si no hay diálogo, si no hay discusiones, es imposible encontrar acuerdos, porque si las partes no podemos exponer nuestras peticiones y nuestra diferencia, es imposible que en una negociación vos encontrés puntos de coincidencia. Abel, haceme un punto ahí, porque Milei habló de las paritarias, de las negociaciones entre trabajadores y empresarios, y esto dijo. ¿Qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? Digo, es un problema que tienen que arreglar las provincias, porque la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos, no, a nosotros no nos gusta eso de andar fijando precios. Es una cuestión que tiene que ser abordado. Aquí refería a la paritaria docente, pero lo que Milei piensa respecto a esta cuestión que involucra también a los estados, es lo que piensa y es abarcativo para todo esto que Furlan está planteando en este momento, y es, me parece, lo que les pasó ayer, ¿no? No, sí, claro, el gobierno totalmente ausente en una intervención, porque es un actor preponderante a la hora de dirimir estas cuestiones que son trascendentales para la vida de los argentinos, como establecer el salario mínimo vital y móvil, que ha sido un instrumento que ha venido sosteniendo el diálogo tripartito, del cual siempre se jactan inclusive los propios empresarios, y que el día de ayer, la verdad yo quedé sorprendido, porque una cosa es que vayamos conociendo a este gobierno con su insensibilidad, con su prepotencia, ¿no es cierto?, que todos los días le vamos conociendo un costado distinto y cada vez más grave de su posición frente a los problemas que tienen los argentinos, pero que el sector empresario, después de estar mirando los números que en el último trimestre, que era el que estábamos discutiendo, la inflación haya superado más del 80%, y a sabiendas de esa situación no hagan una propuesta que ni siquiera se acerque al 10%, porque créeme, Alfredo, no hubo propuesta del sector empresario para corregir el proceso inflacionario de la Argentina sobre el salario mínimo vital y móvil. Ahora, ¿qué pretenden los empresarios? Porque yo digo,
y sobre todo los grandes empresarios, si la inflación se mantiene, si la caída del nivel de la vida de los argentinos es tremendo, del trabajador, del obrero, del campesino, de la clase media, de la media baja, y ni hablar de los pobres, de los sectores empobrecidos, que en la mayoría de los casos no tienen ni siquiera trabajo. ¿Qué va a pasar con la fuerza laboral si no hay una paritaria, si no se aumentan los sueldos? ¿A dónde? ¿Cuál es el punto final? ¿Cuál es el punto límite? Porque en definitiva ellos acompañan en muchos casos la medida de Milei, por ahí por lo bajo lo critican, pero a la hora de juntarse en AEA o en las grandes, en los grandes grupos, corporaciones industriales y de los distintos sectores, dicen acompañarlo, ¿no? Créeme, Alfredo, que lo que voy a decir lo voy a decir con mucha responsabilidad, pero también con mucha angustia, con mucho dolor. Están llevando a la Argentina a una fábrica de pobres, porque es la intención. El hecho de que el gobierno no interceda, no le exija en la discusión del día de ayer a los señores empresarios que se dignen a munirse de un poquito de sensibilidad para corregir la pérdida del poder del salario en la Argentina después de que en el último trimestre la inflación superó el 80%, la verdad es de una insensibilidad y de una irresponsabilidad por parte del sector empresario y del gobierno que llama poderosamente la atención. En este marco, claro que la CGT va a estar analizando la posibilidad cierta de estar implementando un plan de lucha, porque no tenemos nosotros la misma actitud que tiene el sector empresarial de no munirnos de sensibilidad ante la angustia que están viviendo la mayoría de los argentinos. Ahora, Furlan, ya hablamos de un plan de lucha. De un plan de lucha que significa un proceso en el tiempo de la lucha de la central obrera. Es que no nos van a dejar alternativa, no nos dejan alternativa. Están suprimiendo la posibilidad de que las organizaciones sindicales, juntamente con las cámaras empresariales, podamos encontrar acuerdo paritario. No es cierto que hay libertad para discutir, acá hay condicionamiento, acá hay una postura del sector empresario que está siendo acompañada por el gobierno de que los salarios pierdan permanentemente contra la inflación, y hoy los salarios de la Argentina son los peores salarios de la región. No estamos hablando de que un salario que está por encima de una lógica en una economía del país tenga que perder contra la inflación. No, y además el impacto, de salarios, ¿no?, que no alcanzan para sostener la canasta alimentaria, claro, necesidades básicas de los trabajadores. Porque yo recordaba el otro día, contaba aquí entre mis colegas, que son todos muchos más jóvenes, que allá a fines de los 80, cuando estábamos en situación hiperinflacionaria inclusive, por ejemplo, yo con mi trabajo ganaba $80, a valor dólar, $80. Muy poquito, mucho menos en dólares que lo que muchos ganan hoy, pero el alquiler de un departamento me impactaba $20, es decir, una cuarta parte del salario. Hoy un muchacho que trabaja y gana 350.000 pesos apenas le alcanza quizás para alquilar un departamento, porque como todo está liberado, se cobra lo que quieren, es decir, no hay absoluto ningún control del Estado, pero tampoco ninguna solidaridad social parece haber, ¿eh? No, y una irresponsabilidad enorme. Las 4 o 5 empresas alimenticias en la Argentina hoy están haciendo mucho dinero, claro, pero muchísimo dinero a costa de saquearle, porque esa es la palabra, el bolsillo a los trabajadores y a los argentinos. Es escandaloso lo que sucede en la góndola, Alfredo, escandaloso. Y ni hablar ahora con todo lo que se viene por delante, que es el aumento del transporte, el aumento de la electricidad, el aumento del gas, el aumento de lo que significan los útiles escolares para el inicio del ciclo lectivo. Bueno, nos están armando un combo totalmente explosivo. Los trabajadores van a tener que dirimir a las 4 de la mañana qué hacen, si los pesos que tienen en el bolsillo lo usan para comprarle y dejarle a su familia un kilo de pan, o si lo usan para pagar el colectivo para ir a trabajar. Moreno, en alguna de las cosas que dice, con las que se puede estar de acuerdo o no, pero dentro del peronismo, dice que el límite que no atraviesan los pueblos es el hambre, que puede estar más quieto, más pasivo, pero cuando llega el hambre a los hijos, ahí la cuestión social se enerva y se traslada a las calles. Es que claramente, Alfredo,
cuando vos te hacen perder la dignidad, cuando vos terminás de convencerte que tu esfuerzo de levantarte todos los días a las 4 de la mañana no alcanza para transmitirle o garantizarle dignidad, que es el plato de comida a tus seres queridos, ahí cruzás una raya, ahí llegás a un límite, y de eso después nadie se va a hacer cargo, porque la reacción de ese trabajador, de ese individuo, va a ser totalmente justificada, porque nadie puede pretender de que una persona vea como su familia se muere de hambre porque no tiene con qué darle de comer. La última que hago, Abel Furlan, el secretario general de la ONU, es la siguiente. La situación institucional de un gobierno de estas características se tensa la cuestión social, porque hay, usted sabe que hay un montón de trabajadores y de gente que está sufriendo hoy, pero que votó a Milei y que aún sostiene a Milei y dicen que van a aguantar. ¿Podremos llegar a una situación dura, conflictiva, de pobres contra pobres? No, yo creo que acá hay que tener también mucha sabiduría y mucha responsabilidad a la hora de estar tomando decisiones. Claro. De qué es lo que hay que hacer. Claramente hay un límite. El límite, como vos recién lo manifestaba, es cuando la sociedad empieza a tener hambre. La Argentina no está en condiciones de soportar un escenario de esa naturaleza por los recursos que tiene, porque la Argentina es la principal productora de alimentos del mundo. Tiene recursos de sobra para que eso no suceda. Si eso sucede, es porque acá va a haber gente en el poder que está munida de insensibilidad y que tiene una irresponsabilidad a la hora de gestionar que no le importa a la sociedad. Entonces, en ese caso, en ese escenario, seguramente va a poder aparecer el conflicto social. Nosotros no lo auspiciamos, el conflicto social. Nosotros lo que queremos es dialogar para tratar de encontrarle la vuelta a cómo resolvemos los problemas de la Argentina, que no fuimos nosotros, Alfredo, no hemos sido los trabajadores ni las organizaciones sindicales lo que hemos generado este desastre que vive hoy la Argentina. Acá hay un gobierno que vino a profundizar los problemas, tratando de saquear el bolsillo de todos los argentinos y llevando a la Argentina a producirla en una fábrica de pobres. Esta es la realidad, esto es lo que hoy estamos viviendo en vivo y que nosotros vamos a estar resistiendo porque no compartimos para nada tener que vivir esta situación. Acá hay sectores de poder, hoy gobiernan las multinacionales que le están imponiendo y que le llevan los escritos en cada uno de sus estudios a este gobierno para que implemente políticas de ajuste que lo único que hace es pagar el pueblo, porque acá no lo va a pagar la casa política, no lo va a pagar las multinacionales, lo va a pagar el pueblo, lo está pagando el pueblo, claramente, porque si no, no se justifica que los precios tengan hoy la realidad que tienen en la Argentina. A ver, ahora sí, porque me quedé con una y voy a preguntar una más que refiere al peronismo. Hoy, y desde hace 48 horas o 72 horas, el conflicto dialéctico en las redes es de Lali contra el presidente, o del presidente contra Lali. En una época era Braden o Perón, en otra época era discutir la cuestión gremial entre Agustín Tosco y Rucci, en otro momento fue Balbín o Perón, luego se amigaron y aquel discurso de Balbín. Hubo muchas grandes discusiones. ¿Cuál es el rol del peronismo hoy? Que parece no encontrar, más allá de la aparición ahora de Cristina, alguien que sea un renovador y que pueda aglutinar a todos los sectores para enfrentar esta situación. El peronismo tiene que volver a la fuente, el movimiento obrero tiene un rol protagónico en esa construcción de volver a la fuente al peronismo, munirnos de sensibilidad y fundamentalmente estar al lado de los que menos tienen, de los desposeídos, de los que más están sufriendo esa situación, sin importarle a quién está enfrente. El peronismo nació como rebeldía ante la injusticia y ante la necesidad del pueblo. Y esta es la máxima expresión que le ha permitido al peronismo ser gobierno muchísimas veces en la Argentina. Hay que recuperar eso, la sensibilidad de estar con los que menos tienen, de estar con los trabajadores, de estar con los pobres. Abel Furlan, muchas gracias una vez más por hablar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Espléndida. Te mando un fuerte abrazo, que sigas bien. Ahí está el secretario general de la ONU y fuertes consideraciones sobre el gobierno, sobre lo que está ocurriendo y sobre todo, Yamila, sobre lo que puede llegar a ocurrir si el plan
sigue con este rumbo, con este sendero y con los efectos que provoca. Así es, Alfredo, y sumando